predecibles como una disminución de hospitalizaciones, disminución de mortalidad, ¿sí? Por donde le buscáramos fue muy adecuado. Entonces hoy el concepto es: no te tardes. La optimización del manejo es temprana. Carga bien a los pacientes con este bloqueo y es la piedra angular del tratamiento de los enfermos. Y uno pensaría, ya llegué, pero en medicina nunca llegamos. Y no llegamos por lo siguiente: si nosotros vamos haciendo este recorrido al que los invite, pues vamos a ver que cuando bloqueamos cada vez más al sistema neuroendocrino o a los sistemas neuroendocrinos, los resultados son mejores. Los pacientes viven más. En Europa, por ejemplo, el profesor Aldo Maggioni demuestra la menor mortalidad mundial anual cuando en pacientes con falla cardíaca y fracción de expulsión reducida les carga los 3 grupos farmacológicos. Esta mortalidad es 6%. Pero ¿qué sucede cuando pasan 2, 3, 4, 5 años? Pues que pareciera que estos efectos, si no se diluyen, sí se amortiguan mucho. Porque, tal como nos dicen las estadísticas norteamericanas, a pesar de que estos pacientes tengan el tratamiento, el 50% sigue muriendo tras 5 años de diagnóstico. Este es un estudio que fue publicado en julio del 2017 por la revista JACC, y en donde cerca de 20,000 pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión reducida, perdón por el anglicismo, pero para no hacerlo tan largo y el tiempo que les voy a decir ahora de cuánto es HFrEF. En estos pacientes HFrEF, ya tratados con la triple terapia de bloqueo neuroendocrino, seguidos en el tiempo, como podemos apreciar, a 3 años, una proporción del 15% transitaba del estadio C al estadio D, que es el último de los estadios clínicos de la falla cardíaca. Pues pareciera que este bloqueo no es suficiente, pareciera que este bloqueo todavía necesita de algunos ajustes y estamos ante una serie de retos y necesidades no resueltas, porque así como había una transición al estadio D, pues también había un incremento en la mortalidad. Y aquí pues se abre una ventana de oportunidades muy importante, ¿no?, para desarrollar mejores alternativas farmacológicas, dispositivos, que ya va a hablar el doctor Cigarroa en unos minutos más cerca de ellos, y por supuesto otras terapias tanto avanzadas, ¿no?, la ciencia mecánica de circulación y más, y otras que nadie la pela, como son la educación, la rehabilitación cardíaca, los buenos hábitos de vida y todo eso, que sí sirven y sirven mucho. Entonces, ¿qué tenemos como situaciones interesantes? Bueno, si vamos a cualquier museo, ¿no?, y vemos una pintura de un médico del siglo de oro, del flamenco español, ¿qué vemos? Vemos a ese paciente en un tomógrafo, en un resonador, haciéndole un eco, no, ¿verdad? Ni siquiera había sido manómetros. Vemos al médico tomándole el pulso al paciente, ¿correcto? Eso ya se nos olvidó. Tomamos la frecuencia cardíaca en 15 segundos y la multiplicamos por 4, ¿no? Pues resulta que la frecuencia cardíaca en las enfermedades cardiovasculares es un tema muy interesante, porque a partir de los estudios de los trabajadores de la industria eléctrica en Chicago, en los años 80, se demostró que una elevación de la frecuencia cardíaca a niveles ni siquiera muy altos, 80 latidos por minuto, y esto es de población abierta sana, había un incremento de desenlaces cardiovasculares adversos, incluyendo la muerte, equiparables a los que tenía la exposición a humo del tabaco, por ejemplo. ¿Cuál fue el pecado de este gran estudio con cientos de miles de pacientes y sus familias? Pues que fue publicado en la revista de salud pública de la Universidad de Northwestern. Entonces, pues, ¿quién de la comunidad cardiológica pues lee ese journal, ¿no? Entonces, pues, como que quedó olvidado. Después vino Carlos Weber con el estudio de prevención primaria en Gotemburgo y demostró exactamente lo mismo en los años 90 allá en Europa, y entonces los europeos empezaron a voltear un poquito, ¿no?, el tema de la frecuencia cardíaca, y de ahí vinieron análisis de estudios clásicos como el CAST, el INVEST, el Diamond, en donde en pacientes isquémicos coronarios se demostró que una frecuencia cardíaca por arriba de 80 latidos por minuto pues incrementaba cerca del 80% las probabilidades de desenlaces adversos, incluidos la muerte. Pero en falla cardíaca, ¿qué tenemos? Estudio Beautiful
publicado en 2008 por el grupo de Kim Fox, demostró que en pacientes con disfunción ventricular izquierda y de origen isquémico, una frecuencia cardíaca por arriba de 70 latidos por minuto, tan solo 70 latidos por minuto, prácticamente duplicaba la mortalidad de los pacientes. En el estudio SHIFT, el doctor Michel Comajda, esto publicado en el año 2010, demostró exactamente lo mismo en una corte de más de 6.000 pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. Y lo más importante, demostraron que al reducir la frecuencia cardíaca por debajo de 70 latidos por minuto, se disminuía 26% el riesgo de muerte cardiovascular por insuficiencia cardíaca y de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y estos ensayos clínicos posteriormente fueron llevados a la vida real, en el registro PROFES, en donde se demostró lo mismo en la práctica cotidiana. De suerte tal que hoy, en más de 100.000 pacientes estudiados con falla cardíaca, la evidencia es unívoca. El control de frecuencia es un objetivo terapéutico, no solamente es un marcador de riesgo, es un factor pronóstico, de mal pronóstico, y es una diana terapéutica. Nuestros pacientes deberían estar por debajo de 70 latidos por minuto y sacarnos de la cabeza ese atavismo de que la taquicardia es compensadora en la falla cardíaca, porque no lo es. El fenómeno Budich no existe en la falla cardíaca. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando un paciente se interna por insuficiencia cardíaca aguda y lo damos de alta casa? Pues que por cada 5 latidos por minuto, por arriba de 70, se incrementa de un 12 a 13% el riesgo de mortalidad temprana. Esto es interesante. ¿Qué nos dicen los grupos de expertos en falla cardíaca? ¿Cuáles son las variables con mayor valor pronóstico en estos pacientes? Bueno, que el paciente tenga congestión o no, si está hinchado o no, que no esté hipotenso, que tampoco esté hipertenso, que el QRS no esté ancho, y si está ancho hay que reducirlo con una terapia de sincronización, que no haga taquiarritmias o FA, que si es isquémico y tiene viabilidad o isquemia persistente, lo vascularicemos, que la expresión de natriopéptidos esté controlada, que la función renal esté bien, que los electrolitos no estén desbalanceados, que la anemia y la deficiencia de hierro se corrija, pero algo que está en el centro y no pelamos, pues sigue siendo la frecuencia cardíaca. ¿Y por qué digo que no pelamos? Porque miren ustedes, esto es el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca. ¿Y qué nos dice? En pacientes en falla cardíaca aguda, ¿sí?, el 83% tiene frecuencias por arriba de 70, en la fase ya de convalecencia. Y en los crónicos, la mitad de ellos tienen frecuencias cardíacas por arriba de lo que se sugiere. Es decir, es una meta que no estamos logrando alcanzar. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de conducir un registro de insuficiencia cardíaca que, si bien se enfocaba mucho a la falla cardíaca con fracción de expulsión preservada, también tenía más de 2.000 pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, y en ambos grupos, en México, en Marruecos, en Colombia, en Chile y en ¿cuál fue el último país? En Líbano, que fue donde lo conducimos, la frecuencia era de 84 latidos. O sea, tampoco nos caía mucho el 20 de que esto estuviera controlado. Hoy día, dentro de nuestro proceso hospitalario, los pacientes con insuficiencia cardíaca que llegan a nuestro hospital son de manera sistemática invitados y enrolados a un registro que se lleva. Y este registro pues, nos permite tomar decisiones y mejorar la conducta terapéutica de los pacientes. Entonces, en este registro de nuestro hospital, pues ¿qué vemos? Estamos hablando de un hospital de cardiología, de tercer nivel de atención, que es la crème de la cardiología en el país. Pues sí, la verdad. La frecuencia cardíaca 81 latidos por minuto en promedio. O sea, tampoco estamos llegando. Yo podría decir, bueno, es que no tenemos buenos beta-bloqueantes y no tenemos buenos fármacos en cuadro básico. Eso es cierto, y es una gran limitante que tenemos en las instituciones. Pero lo que quiero llegar es que esta es una avenida que no hemos estado aprovechando en la práctica diaria. Y uno dirá, bueno, pues es que hay que controlarla, está bien, con beta-bloqueantes. ¿Qué nos dice la evidencia? 7 de cada 10 pacientes con GFREF y beta-bloqueadores no alcanzan la meta terapéutica de 70 latidos o menos.
Y esto con independencia de la dosis que estemos llevando. Sabiendo además que un incremento o dosis muy altas de beta-bloqueantes también, por su efecto inotrópico negativo, pues a veces no son también toleradas por estos pacientes, y hay que tener cuidado en ello. Entonces, pues hay que revisar qué es lo que tenemos en México, ¿no? Entonces, en el sector salud de México, pues tenemos para la falla cardíaca un montón de medicamentos, pero aparece pues uno que es viejo conocido nosotros desde hace como 8 años, que es la ivabradina. La ivabradina, pues, es un fármaco que tiene una acción muy específica al bloquear la corriente IF de los 4 canales transmembranales que hay en el nodo sinusal, y al bloquear la corriente IF, pues disminuye la pendiente de despolarización diastólica, prolonga el RR y tiene un efecto cronotrópico negativo exclusivo. Es decir, no tiene efectos inotrópicos negativos, no hay efecto vasodilatador, lo cual es deseable porque a veces se nos baja además la presión en los pacientes cuando queremos subir los fármacos buenos pero que tienen efecto vasodilatador, y esto es algo que es muy incómodo para la titulación y optimización de los medicamentos. Entonces, ¿cuál es la evidencia de las aplicaciones prácticas de la ivabradina? 3 escenarios muy concretos. La cardiopatía isquémica con fracción de expulsión preservada es un antianginoso, reduce síntomas. Estudios Initiate, Associate, incluso Signify ha demostrado que es un buen antianginoso, ¿sí? En la cardiopatía isquémica con disfunción ventricular, el Beautiful demostró una reducción del 30% de infartos fatales y no fatales, así como una disminución de la necesidad de procedimientos de revascularización miocárdica quirúrgica y percutánea. En la insuficiencia cardíaca clínicamente manifiesta de origen isquémico y no isquémico, la adición de ivabradina al tratamiento convencional disminuyó la mortalidad por insuficiencia cardíaca, la mortalidad por cardiovascular global y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en un 26%. Y entonces, tanto en el control sintomático como en la prevención de hospitalizaciones como en la mejoría de la sobrevida, cerca de 40,000 pacientes involucrados en un extenso programa de ensayos clínicos han demostrado beneficios, de tal suerte que pues, las principales agencias regulatorias en el mundo, la EMA en Europa, la FDA en los Estados Unidos y por supuesto la COFEPRIS en nuestro país, pues han demostrado que es un medicamento que se debe o se puede usar como ayudante siempre, no es la primera línea por supuesto, como ayudante de la terapéutica en la falla cardíaca, y por eso es que está recomendado en las guías de práctica clínica europeas, británicas, canadienses, norteamericanas y por supuesto la propia nacional de la CNT. ¿Cómo demostrar esto en la vida real? Nosotros participamos en un proyecto que se llama Optimize Heart Failure, que promueve el profesor Martin Cowie del Royal Brompton en Inglaterra, y hay 31 países, México forma parte de este conglomerado. En el país hay 7 hospitales en los que estamos trabajando en él, pero quizás los resultados más interesantes los han demostrado nuestros colegas y amigos colombianos en el estudio Rossi, que es la adaptación de Optimize a Colombia. Pues ellos demostraron que cuando controlan la frecuencia cardíaca hacia las metas terapéuticas, que es menos de 70 latidos por minuto, el porcentaje de readmisiones tempranas se va de un 7 a 1%. O sea, esto es algo muy importante. La mortalidad disminuye y los costos en su sistema de salud han disminuido hasta 48% porque estamos evitando hospitalizaciones. En México, el estudio CONTEM, pues en estas 7 unidades, ha demostrado mejoría sintomática, pero también ha demostrado disminución de hospitalizaciones. Esto lo vamos a presentar la semana que entra en Viena, dentro de un simposio por allá, y cuando este tipo de situaciones lo quisimos llevar a cabo en la tesis de uno de nuestros fellows de rehabilitación cardíaca, se demostró que mejorando el control de frecuencia cardíaca podíamos disminuir el porcentaje de reinternamientos de un 29% a un 12% a 30 días. Esto fue hace un par de años, de tal suerte que ya estas lecciones iniciales pues las hemos llevado a publicaciones indizadas recientemente, y pues es un área también de oportunidad, sobre todo para pacientes en esto que llamamos periodo vulnerable. Periodo vulnerable son las hospitalizaciones y los 2 a 3 meses después de una hospitalización por falla cardíaca, que es el momento en el que el paciente está en mayor riesgo de muerte o reinternamiento. ¿Por qué es importante controlar el sistema neuroendocrino y la frecuencia cardíaca tempranamente? Pues porque mejoran los resultados, tal como lo demostró el doctor Comasha hace 2 años en Florencia, en donde
se demostró que cuando se utilizaban los 4 líneas, es decir, bloqueo triple neurohumoral más ibabradina, mejoraban los desenlaces, sobre todo cuando se administra esto de manera temprana. Para terminar, ya estamos como a 7 minutos de que termine el tiempo asignado para esta charla, pues hablar de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo, y es que el sistema de natriopéptidos, pues hoy es todo un tema en la cardiología. Estos péptidos que tienen múltiples funciones orgánicas, primero fueron vistos como el malo del cuento, porque sabemos que son biomarcadores, que cuando los encontramos altos en sangre es porque el paciente está mal. Lo que sucede es que los péptidos natriuréticos se producen a nivel de los cardiomiocitos como una respuesta a un incremento del estrés hemodinámico de los pacientes. Ya sea que haya sobrecarga de volumen, ya sea que haya sobrecarga de presión, a nivel nuclear vamos a producir un péptido que se denomina pre-pro-BNP, 134 aminoácidos, que durante su viaje hacia la salida del cardiomiocito, hacia la circulación, pierde 26 aminoácidos para que se haga más pequeñito y pueda caber por los poros de la membrana y genera una molécula precursora que se llama ProBNP, en donde la circulación se escinde en 2 sustancias, una activa biológicamente, que es el BNP, y una fracción aminoterminal del propéptido al que le llamamos NT-proBNP. Este BNP va a tener, como su nombre lo indica, una función natriurética y diurética, es el LASIX que produce nuestro organismo, disminuye la sobrecarga hemodinámica particularmente porque incrementa la diuresis y tira sodio. Pero adicionalmente, hoy sabemos que el BNP inhibe al sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibe la sobreactividad del sistema nervioso autónomo, promueve vasodilatación y más aún, es un sistema que va a disminuir la apoptosis a largo plazo y la fibrosis. Y uno diría, bueno, ¿por qué si es tan bueno los pacientes están tan mal? El tema es que es muy bueno pero se cansa fácil, porque la acción biológica del BNP es muy cortita, apenas 18 minutos en plasma. Entonces se cansa muy rápido, ¿sí? Es el Usain Bolt de la cardiología, porque es rete bueno en 100 metros, pero si lo pongo a correr 1 kilómetro, se truena. Entonces, es lo mismo pasa con el BNP. Y ahora vamos a explicar por qué se inhibe su efecto tan rápidamente. Cuando esto se empezó a estudiar a principios de los años 2000, y por medio de la tecnología de DNA recombinante se formó una sustancia, una quimera que se llamaba nesiritide, ¿sí? O BNP recombinante, se llevaron a cabo ensayos clínicos como el BIMAC, en donde, comparado con el placebo, esto es diurético, los vasodilatadores convencionales, en este caso era la nitroglicerina, el uso de BNP recombinante humano tenía efectos benéficos desde el punto de vista hemodinámico al disminuir la presión capilar pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Esta gráfica tuvo como resultado que por lo menos entre el año 2003 y el 2005 en los Estados Unidos hubiera un incremento en la prescripción de nesiritide hasta un 7% de la población total de los pacientes que se internaban con falla cardíaca, lo cual tradujo ganancias al laboratorio Janssen de $600 millones. Pero después de esto vinieron algunas alertas, sobre todo del grupo de Topol en Canadá, donde dijeron, no, cuidado, porque este medicamento puede provocar falla renal. Obviamente vinieron una caída de ventas y el laboratorio, muy preocupado, dijo, vamos a diseñar un estudio específico para demostrar que nuestro medicamento no provoca alteraciones de la función renal. Y es así como se creó el estudio ASCENT, Heart Failure, en donde se demostró que efectivamente la nesiritida no provocaba daño renal, que era segura para los riñones. Pero, ojo, el problema fue que también se demostró que la nesiritida no funcionaba para nada. Es decir, que los desenlaces duros pues no se cumplían, porque ni disminuía muerte, ni disminuía hospitalizaciones por falla cardíaca. Y entonces pues no tenía ningún sentido gastar, porque además era muy caro. Nosotros en el hospital tuvimos algunos pacientitos por ahí en un protocolo que lo usamos, gastar en esto. Entonces se abandonó el desarrollo de este medicamento. Pero esta beta pues tiene que ser aprovechada, y se empezó y se siguió estudiando por qué esto no funcionaba. Bueno,
¿Se acuerdan que dije? Era BNP recombinante humano, o sea, era la misma molécula. Lo que sucede es que pues, también se acababa pronto su efecto. Cuando acabamos de infundirlo, pues ya eso se perdía. Y parte de esto es por efectos de un sistema de endopeptidasas neutras dependientes de zinc que está representado por esta sustancia que se llama neprilicina. Y la neprilicina es una sustancia ubicua y promiscua. Es ubicua porque se encuentra en todo el endotelio, o sea, está por todos lados. Ahí se expresa y ahí funciona. Y es promiscua porque inhibe los efectos biológicos de múltiples sustancias vasoactivas, particularmente natriopéptidos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el BNP está funcionando, viene la neprilicina y adiós sus efectos. Esto dio entonces pauta a que se formaran estudios en los que se demostró que en pacientes con insuficiencia cardíaca la actividad de neprilicina comparado con los sanos era extraordinariamente alta y que cuando la actividad de neprilicina es alta, los desenlaces son malos. Ergo, ahí tengo otro potencial diana terapéutica. Y entonces se empezaron a desarrollar inhibidores específicos de neprilicina, como el omapaterilat, en donde el estudio Overture, que también presentó Milton Packer allá por el 2002, demostró que en comparación con enalapril, pues sí bajaba la presión más que el enalapril, porque pues, la inhibición de neprilicina dejaba activo mucho tiempo péptidos natriuréticos que tienen efectos vasodilatadores, pero en términos de pronóstico no era tan bueno. Entonces se olvidó, porque además el omapaterilat se asociaba a mayor proporción de eventos de angioedema. Y esto es debido a que se inhibía tanto a la bradiquinina que concentraciones muy altas de bradiquinina provocaban el angioedema. Pero insisto, este capital no se podía pues, tirar por la borda, porque el potenciar los efectos de péptidos natriuréticos en falla cardíaca es deseable debido a sus efectos vasculares y renales, hormonales metabólicos y de manera estructural. De suerte que a donde hemos llegado hoy día, y lo último, digamos, lo último de lo último que sirve, o que se está demostrando que sirve, es a un fármaco que en principio se llamó LSZ696, que hoy lo conocemos con el nombre de sacubitrilo valsartán y que abre la puerta a una nueva clase terapéutica que se denomina en forma genérica ARNI, en donde por un lado el sacubitrilo es una prodroga que va a inhibir la función de la neprilicina, permitiendo que los péptidos natriuréticos se mantengan más tiempo activos y por lo tanto los efectos benéficos de vasodilatación, control de presión arterial, disminución de tono simpático, disminución de aldosterona, fibrosis, hipertrofia, mejoría de la natriuresis diuresis se mejore. Y por otro lado, se añade una molécula para hacer un complejo molecular de valsartán, que ya todos lo conocemos muy bien, es un antagonista específico del receptor tipo 1 de angiotensina 2 y que pues, en estudios como el VALGEF pues, ha demostrado ser útil. ¿Por qué? Porque si dejamos solo al sacubitrilo, pues ya sabemos, aumenta el riesgo de angioedema, pero además pues no estamos controlando a la angiotensina 2. De tal suerte que estos beneficios teóricos pues, se han llevado a la práctica en la nueva joya de la corona de la medicina basada en evidencias en insuficiencia cardíaca, que es el estudio Paradigm, publicado en septiembre de 2014, en donde el grupo de Joel McMurray demostró que en pacientes con HFrEF que ya están bien tratados con todo lo que tenemos hasta el momento a nuestra disposición, el cambio, aquí ya no es la adición, es el cambio de la estrategia de un IECA, en este caso el enalapril, contra el